habíamos denunciado que la cuarentena era criminal, que la cuarentena tal como estaba diseñada en Argentina constituía un delito de lesa humanidad, enmarcado en lo que es el Estatuto de Roma de 1998, artículo 7, inciso K, y cuando señalábamos esto y los daños que podía llegar a causar, se nos acusó de asesinos, se nos acusó de anticuarentena, se nos acusó de que estábamos a favor de la muerte, y la realidad es que no solo hicieron un desastre en lo económico, cuando la economía terminó cayendo el triple que el resto del mundo, sino que además el año pasado terminamos entre los 5 países con mayor cantidad de muertos por millón de habitantes. De hecho, Argentina el año pasado tuvo 40.000 muertos, cuando si hubiera hecho las cosas como un país promedio hubiéramos tenido 10.000. Hoy, digamos, en lo que va de este año ya llevamos ya 70.000 y probablemente si hubiéramos tenido otro modelo de vacunación seguramente tendríamos menos de la mitad de muertos que los que tenemos a lo largo de este año. Por lo tanto, digamos, o sea, este gobierno ha causado un daño enorme y encima ahora empieza a aparecer información que muestra que además son unos inmorales, porque mientras que nos encerraban y nos decían qué era lo que podíamos hacer o no, esas mismas reglas ellos no las cumplían. Sí, no, nos metemos de lleno en el tema, Javi, pues es una realidad. O sea, te nombré la cuarentena y dijiste todas estas cosas y la verdad que estamos sorprendidos un poco, ¿no? por lo que está pasando en Argentina, porque tampoco veo como que no hay una respuesta como social tampoco a lo que hizo el presidente. ¿Cómo es el tema, por ejemplo, legal? O sea, ¿no hubo una denuncia? ¿Se hizo una denuncia? Sí, hay una parte que va por el lado político, que están evaluando en la oposición si van a hacer juicio político, lo cual es verdaderamente lamentable. Lo que te está mostrando es que en realidad no hacen juicio político porque también están sucios. Es decir, grandes exponentes de la pseudoexposición están esquivando el tema del juicio político y la destitución, que es lo que cabría en este caso, básicamente porque ellos también están sucios. Y por otra parte, después hay una vía judicial que también debería ser ejecutada, pero bueno, eso es lo que está ocurriendo hoy y lo que te está mostrando, digamos, que la República claramente está fallida y por ende, digamos, este sistema no está funcionando y lo que genera son comportamientos autoritarios propios de un tirano, un dictador por parte del presidente, que el Congreso de la Nación, digamos, ha degenerado en una oligarquía, ¿sí? Y como la justicia no funciona, ese conjunto de elementos hace que la República no esté funcionando y los únicos que salimos perjudicados en todo esto somos los que estamos fuera del poder. Sí, es verdad lo que decís. Y Javier, cuando hacíamos las otras entrevistas, todavía no estás metido en la política, ¿no? Ahora te metiste este año finalmente en la política, por suerte, ¿no? Porque se necesita una renovación. Vos lo venías pidiendo a gritos, ¿no? Justamente no solo en Gritalo, sino vos en todos lados. ¿Y cómo es esta intromisión en la política, ¿no? ¿Cómo te sentís? Bueno, hay dos dimensiones del problema. Una es, o sea, el motivo por el cual me meto, y otra después es cómo me siento. Sí, está bien. Una de las cosas que yo estaba observando con la llegada del nuevo gobierno es que se estaba avanzando sobre la libertad de expresión, no de un modo directo, sino de un modo indirecto. Por ejemplo, una de las cosas que yo puedo hacer para callar voces disidentes es voy y hago que un empresario amigo se compre un canal. Entonces, supuestamente está todo dentro de la lógica del mercado y supuestamente hay libertad de expresión y vos elegís a quién invitás, pero eso en realidad, o sea, básicamente es como, digamos, este gobierno avanza sobre la libertad de expresión. O sea, ahí yo lo que estaba percibiendo era que había un intento claro de acallar a las voces liberales. De hecho, personas del entorno del presidente pedían la censura de las voces liberales. Entonces yo empecé a anticipar que esta situación se podía poner complicada y de hecho
cuando vos mirás la cantidad de liberales en la televisión y en los medios de comunicación en general, vas a ver que hay una merma sustancial de la presencia de economistas liberales. Y entonces, ok, quiere decir que la batalla cultural estaba agotada, por lo tanto había que avanzar en otra línea. Avanzar en otra línea era básicamente, por ejemplo, la vía revolucionaria. Yo no creo en la vía revolucionaria, no creo en la violencia, digamos, no sería la solución de primer mejor. Y si por otra parte, digamos, alguien quisiera llevar a cabo esa solución, le dirían, vamos a tener un problema porque el monopolio de las armas las tiene el Estado. Por lo tanto, en ese contexto lo único que te queda es meterte y tratar de romper el status quo, es decir, meterte dentro del sistema, romper el status quo y de esa manera tratar de impulsar algún cambio hacia las ideas de la libertad. Y bueno, o sea, por eso mismo me metí y estoy en este baile, donde algunas cosas las disfruto y otras cosas no. Yo creí que esto era algo sucio y repugnante, y viendo ahora las cosas desde adentro me doy cuenta que me quedé corto, que esto es muchísimo peor de lo que me imaginaba. De hecho, una de las personas que, digamos, que colaboran conmigo en temas de la campaña, en un momento me dijo, te tengo dos noticias, una buena y una mala. Y entonces la buena es que no, te revisaron hasta el ADN y no tenés nada sucio. Y entonces, ¿cuál es la mala? Te lo van a inventar. Y bueno, digamos, o sea, entonces te puedes encontrar con distintas acusaciones que verdaderamente no tienen gollete, pero que, digamos, hábilmente presentadas de una manera inteligentemente hecha, eso podría llegar al incauto impactar. Pero ¿te impacta a vos de manera personal o vos pensás que le impacta a la gente que te está creyendo en vos? Porque cada vez la respuesta que tenés de la gente, Javier, es impresionante, ¿o no? ¿Cómo sentís esa parte? Y bueno, y un poco esto me contabas. Mira, en lo personal, yo ya sabía que esto podía pasar, por lo tanto, digamos, o sea, Claro. no me genera impacto alguno. O sea, sé que esto era parte del juego. Ahora, respecto al impacto sobre la gente, lo que yo estoy viendo es que lejos de generar un efecto negativo sobre la gente, es más, está generando un efecto positivo porque empiezan a notar que la batalla es absolutamente desigual y por qué, digamos, o sea, se tienen que confabular todo un conjunto de actores para atacar a uno solo, ¿no? O sea, eso llama mucho la atención. Y yo creo que lo que acá sacudió el tablero es de menospreciarnos a algunos liberales, como que éramos simpáticos, pero que después no teníamos peso político. Creo que en lo que fue el lanzamiento de campaña hubo mucha gente que quedó muy sorprendida, incluidos nosotros. Bueno, pero con éxito, ¿no? Sí, claro, porque pensá que cuando yo hice el festejo de mi cumpleaños el año pasado en Plaza Holanda, nosotros en ese momento convocamos a cerca de 5.000 personas. Fue interesante, digo, lo que pasa es que hay que tener en cuenta que eso fue en un año que habíamos estado encerrados, no habíamos tenido ningún tipo de presentaciones, o sea, no había tenido contactos con mis seguidores, o sea, entonces parecía que eso era un recontratecho. Pensá que la cola de la selfie llegaba hasta el puente Pacífico, o sea que, digo, era algo imponente. Sí. Aparte no es que era una fila india, era una fila robusta. Entonces, nada, eso no era fácil de replicar. Y si yo tomo hoy las estimaciones de mínima, que dicen 10.000 personas, las estimaciones de máxima, que dicen 20.000, o sea, yo el promedio, digo 15.000, ok, triplicar ese número de aquel momento es verdaderamente imponente. Aparte, digo, la oligarquía política sabe que ellos, sin apretar empleados públicos, sin choripanes, sin planes y sin micro, no tienen esas convocatorias.
No, es una realidad. Y otra cosa que quiero saber, porque hablo de vos que te metiste en la política, ¿viste? Dicen, bueno, pero ¿cómo va a poder hacer Milei para todas las ideas que tiene, poder desarrollarlas? Sabemos lo complicado que es la política. También te dicen, no, porque me decían, no, porque está loco, yo qué sé. Perdón, los políticos tenemos, pienso yo, están locos. O sea, Javier está haciendo una propuesta. Estoy saliendo del lugar de periodista y me estoy poniendo en el lugar de, no sé, de un votante, ¿entendés? Está diciendo algo que la mayoría de los argentinos queremos. Sí, es interesante lo que planteas, Marcelo, porque fíjate esto, yo estoy loco, ok, vamos, y sí, si vos me comparás respecto al resto de los políticos, es claro que estoy loco. Mirá lo que son los spots de campaña de los políticos. Son verdaderamente eh, de un nivel muy precámbrico. O sea, el único spot de campaña que dice algo, que tiene un mensaje claro y contundente, es el de La Libertad Avanza, o sea, el nuestro. O sea, el resto de los spots parecen unas cargadas. O sea, yo creo que por momentos hasta le toman el pelo a la gente. O sea, por lo Hablan de tanto, otro país, aparte, ¿no? claro, entonces lo que Como vos si no estuviera en el gobierno, ahora ya estaba en el gobierno. bueno, eso es tremendo. Cuando dicen, oh, habría que hacer esto, y, che, ¿por qué no lo haces? ¿No? O sea, dicen, no, los impuestos son altos, hay que bajarlo. ¿Y qué esperas para hacerlo si vos ya estás en el gobierno? Entonces, lo que yo creo es que ahí, digo, si eso es estar loco, y sí, entonces, a la luz de cómo son los políticos argentinos, yo estoy loco, porque digo, hago propuestas, porque tengo ganas de meterme en esto para cambiar las cosas. Y después está el tema que vos planteaste primero en esta pregunta, que es, bueno, ¿cómo vas a hacer para cambiar? Bueno, en general yo voy a estar impulsando proyectos que dejen de manifiesto cuán ladrones son los políticos. Entonces yo, digamos, o sea, yo creo que el eje central del planteo de la política tiene que ser hecho desde un plano moral. Y cuando vos lo llevas al plano moral, va a quedar claro qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Entonces, si yo te digo, Marcelo, ¿vos estás a favor del robo? No. ¿Estás a favor de la corrupción del Estado? No. Bueno, el gobierno nos roba 5 puntos del PBI con el impuesto inflacionario. Pero yo te propongo hacerlo cero, elimino el Banco Central. Entonces, ¿ahora quién es el loco? Yo que quiero eliminar el robo de la política vía la estafa que es el Banco Central, o los que están defendiendo que haya Banco Central para joderle la vida a millones de argentinos, donde es un impuesto inflacionario que le pega 30 veces más fuerte a los más vulnerables y que cada vez que la inflación supera el 20% se pierde un punto 58 de crecimiento, y eso puesto en la historia argentina, si lo corrigiéramos, tendríamos un PBI per cápita como el de Estados Unidos, en lugar de tener este país miserable que está furgón de cola en América Latina medido al tipo de cambio de verdad, sí, al paralelo, y donde tenemos 50% de pobres y 10% indigentes, siendo el país de los alimentos. La pregunta entonces es, ¿quién es el que está loco? No, a mí no me lo preguntes. No, bueno, está bien, digo, o sea, no, pero, es retórico, es retórico. No, entiendo perfecto lo que me estás diciendo. Y bueno, viendo un poco, hablando eso de la pobreza, estás trabajando con las villas de la ciudad, estás pudiendo entrar. Sí, digamos, nosotros tenemos pactados ya algunas visitas. Lo que pasa es que hay que saber armar también el cronograma de actividades, pero sí, vamos a estar yendo, digamos, a este conjunto de barrios que tienen esta problemática. Te veo mucho más moderado ahora, porque la gente quiere que seas más moderado también, ¿no? Te lo están pidiendo. Porque dentro de esta locura de la política, o sea, ¿no? Es como que estás empezando un camino. Mira, yo no creo que esté más moderado. O sea, eso es lo que yo creo, sinceramente. Lo que sucede es que a lo largo del tiempo ha ido mutando el modelo de entrevista que tengo o el modelo de espacio que tengo. Entonces, eso lo que hace es que vos puedas chequear mi comportamiento en nuestros contextos. Entonces, digamos, pero vos ya me has hecho nota y sabés que, digamos, o sea, sigue así, tranquilo. O sea, lo que pasa es que, sí, pero tiene que ver con este contexto. Ahora, si el contexto es, o sea, 10 personas
en un panel donde 5 me están agrediendo y no me dejan hablar, bueno, entonces puede ser que ahí me voy a poner de otra manera. Por eso yo siempre hago el desafío que a todo aquel que cree que, digamos, o sea, yo soy un violento, que me demuestre cuando en alguno de esos episodios fui yo el que inició la agresión. ¿Y sabes qué vas a encontrar? Que nunca fue así. Te defendiste de las agresiones, supuestamente. Claro, No, al margen que vos sabés que los productores en La Cucaracha te dicen, andá y agredilo, ¿no? Sí. O sea, digo, eso en un programa era muy claro cómo se hacía. Claro, los periodistas te tiraban en la entrevista. Claro, porque Mis eso yo colegas. después, o sea, me enteré porque un amigo mío en un momento estaba en uno de esos programas de paneles y justamente la idea era, digamos, agredirlo y tratar de hacerlo sacar. Entonces, Pero por eso en eso te decía moderador. Ahora es como, ahora ya estás más metido en el juego. pero o es un juego. pero tampoco voy a esos programas ya. Claro, perfecto, perfecto. Javi, ¿y cuál va a ser un poco la propuesta y tu idea? Porque ya por lo que se ve, ¿no? Más allá de que se vienen las PASO y después se vienen las elecciones en noviembre, vos vas a entrar, o sea, vas a ser diputado. Bueno, vos sabés que yo soy bilardista. Ah, sí, es verdad, lo hablamos. En ese contexto, para mí, gol no solo es que haya pasado la línea de cal detrás de ese bicho de 7.32 por 2.44. Sí. ¿Viste? 7.32 Esa no por da, 2.44. perfecto. O sea, la quería dar exacta. Está bien. Sino que además el gol tiene que estar validado por el árbitro y para mí, hasta que el equipo rival no esté moviendo de la mitad, todavía no es gol. Está bien. Así que, digamos, paso a paso diría Carlos Reinaldo Mostaza Merlo. No, total, le mandamos un abrazo. ¿Viste? Al No doctor. muchos saben, digamos, el segundo nombre. Es verdad. Pero bueno, entonces, ¿cuál sería la propuesta para que vos ser candidato? ¿Cuál es el mensaje mira, para...? Pues hay un montón, o sea, yo cada vez siento más gente que te quiere votar. ¿Y cuál sería la propuesta que le podemos mandar acá? Bueno, Porque este programa justo sale esta semana, ya previo a las primeras elecciones. A ver, lo que puedo asegurar es lo que no voy a hacer, por ejemplo. Por ejemplo, jamás voy a ir contra la libertad. Eso no te lo puede asegurar ni el oficialismo ni la oposición, porque digo, el trío Plandemia eran oposición y oficialismo encerrando a la gente. Otra cosa que te puedo asegurar es jamás voy a ir contra la propiedad privada. Si vos te fijás, está plagado de leyes, digamos, o sea, tanto bueno, el oficialismo con 18 reformas fiscales, o sea. Pero, a ver, pero la oposición, la ley de alquileres, la ley de góndola, la ley de teletrabajo, o sea, todos avances sobre la propiedad privada. Y lo otro que yo me comprometo es que jamás voy a subir un impuesto, jamás voy a crear un nuevo impuesto y voy a trabajar incansablemente para bajarlos. Entonces, si vos te fijás, ya solo con eso, digamos, es una propuesta totalmente superadora a la que estarían planteando, digamos, el oficialismo y la pseudo-oposición. Y no solo eso, sino que además voy a estar enviando proyectos para que se le quite el robo a la política y así poder tener espacio para poder bajar los impuestos. Bueno, como decís vos, bueno, esperemos llegues a ese lugar. ¿Y cómo te llevas también con el empresariado? Pues es un tema en Argentina, lo hablamos con el doctor Esper también acá. Sabemos que hay un empresariado que es cómplice del Estado, pero también un empresariado que necesita, y ni hablar del empresariado del PYME, ¿no? Que necesita un país mejor, un país que tenga menos impuestos, que se pueda trabajar, que se pueda programar. ¿Cómo te manejás? ¿Cómo sentís el apoyo de ese lado? Porque me hablabas de los medios también. Mira, esto es muy simple. Todos entienden cuál es el modelo que yo propongo, que es el modelo, digamos, de la libertad. Y así, digamos, como vos tenés que avanzar en una reforma del Estado para poder bajar los impuestos y necesitas flexibilizar el mercado laboral hacia adelante, también, digamos, los tenés que poner a competir. A ver, los empresarios no pueden comprar favores que los políticos ladrones no tienen para vender. Es decir, entonces,
vos lo que tenés que hacer es, le bajás los impuestos, lo pones, o sea, en condiciones de que puedan competir y que ahí compitan. Y se quiebran, quiebran. Porque esta chantada de bien lo que te cobro impuestos y te protejo, digamos, les asegura una renta, digamos, y los únicos perjudicados somos, digamos, los trabajadores, digamos, con salarios miserables y bienes de pésima calidad, a precios altísimos. Entonces, que compitan. O sea, claro, es algo loco, está perfecto lo que decís y yo creo que también el empresariado que está de la mano también de la política, es como que son tantos años, están asustados. son ¿no? parte del problema. Claro. O sea, los empresarios prebendarios, los políticos ladrones y una parte del sindicalismo son parte del problema, no son parte de la solución. Pero bueno, es un poco lo que tiene que empezar a cambiar en Argentina. Como ves, pasan volando las entrevistas. La otra vez te exprimí, te saqué como 3. Sí. Pero está bien. Porque, hoy tengo un poquito más apretada la agenda. Pero bueno. Javi, bueno, ya estamos. No, bueno, seguimos, tenemos un poquito más de tiempo para... ¿Qué le podés decir a la gente esta que estuvo encerrada con esta cuarentena en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que es donde vas a participar, a las pymes, tanto se complicaron? Que en realidad tanto el oficialismo como la pseudo-oposición son lo mismo, que no se dejen engañar con ese falso dilema de nosotros, la República o Venezuela. La realidad es que cuando te dicen estamos a 7 votos de Venezuela, te diría que si votás a Vidal le estamos a 6, porque a Vidal le das un listado, le das un discurso de Chávez y no le decís que de Chávez te lo firma. Digo, entonces en ese contexto, digo, no, y quiero separar bien claro que, digamos, o sea, las palomas de la oposición son parte del problema, ¿sí? O sea, no son parte de la solución. O sea, pero bueno, los halcones, digamos, con quienes además yo tengo afinidad y con muchos de ellos soy amigo, Sí. Bueno, quedaron relegados, o sea, entonces la realidad es que ese dilema no son las personas indicadas para levantarlo, y así que digo, o sea, si verdaderamente quieren evitar ir a Venezuela, digo, o sea, yo soy garantía de ello, digo, ¿me entendés? O sea, porque yo sí soy liberal en serio y no estoy mutando mi discurso ahora para congraciarme con alguien. Yo, digamos, o sea, me autoproclamaba liberal cuando, digamos, acá ser liberal era una mala palabra. Entonces, y si vamos a estar a 7 votos de Venezuela, digamos, es la mejor idea es votar a la Libertad Avanza, básicamente porque vamos a estar adelante de esos 7 para justamente dar la pelea contra los K para que no nos lleven a Venezuela. Y bueno, es verdad lo que decís, esperemos que haya un cambio. Y hablando, me hablas de muchos amigos políticos, ¿no? Que tenés, hay un montón de gente dentro de la política que te apoya, amigos que están en la política hace años, no sé, Waldo Wolo. Bueno, de Waldo soy amigo. Claro, entonces tenés un montón de gente que está de Juntos por el Cambio. Bueno, también, pero es un halcón, Claro. claro. Por eso, digamos, con la familia de los halcones, o sea, de hecho, yo lo he señalado recurrentemente. Digo, yo no estoy, digamos, pensando en una construcción que básicamente sea quedarme más solo que Adán en el Día de la Madre. Claro. O sea, tengo afinidad con los halcones de Juntos por el Cambio. Eso quiere decir que tampoco estoy dispuesto a tener nada ni con las palomas, ni con la Unión Cívica Radical, que es la Internacional Socialista, ni la Coalición Cívica, que es tan de izquierda como el radicalismo, pero sí con los halcones y sí, digamos, podría tener cosas en común con el peronismo republicano, con el peronismo federal, digamos, con el menemismo. O sea, de la misma manera que tengo, digamos, afinidades con liberales clásicos o como puedo tener también, digamos, afinidades con algunos espacios de la centroderecha o, digamos, o el nuevo formato de la centroderecha. Entonces, digo, y eso es absolutamente factible. O sea, es decir, mira, la línea de demarcación es la socialdemocracia. De un lado quedarán, digamos, o sea, las palomitas de Juntos por el Cambio, los radicales, la coalición cívica, el kirchnerismo y toda la fuerza de izquierda, y del otro lado quedarán, digamos, las expresiones liberales y de derecha y de centro derecha y conservadores.